Si me hubieran dado un título de trabajo, probablemente intentaría encontrar algo que suene profesional, algo como consultor de imagen corporativa o gerente de relaciones públicas independiente. Suena bien, pero si soy sincero, lo que realmente hago es lidiar con cagadas. Miro cosas con derrames de productos químicos, edificios que no cumplen con los códigos o gerentes que no pueden mantener las manos quietas. Luego me aseguro que, quien quiera que sea mi cliente, se salga de ese problema con un historial limpio. Claro, a veces tengo gente buena que simplemente se encuentra en una mala situación, pero sus casos realmente son muy raros. La mayor parte del tiempo trato con una corporación sin rostro, donde mi único contacto es un capullo con traje. Este caso, ciertamente, tenía muchos pinchazos en los trajes, pero eran de un calibre más alto, del cual estaba acostumbrado a tratar. El mes pasado, comencé a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo durante un par de semanas. El dinero comenzaba a ponerse escaso. Ya había intentado ponerme en contacto con varios anuncios de ayuda pública, pero desgraciadamente no tuve suerte. Decidí hacer una lista en un sitio web de contratación para ver si podía llamar la atención de alguien. Por suerte para mí, en unos días tuve un par de ofertas, pero una en particular se destacaría. Prometí un contrato a largo plazo y una paga decente. En esta línea de trabajo, como en cualquier otro tipo de trabajo autónomo, es difícil encontrar un trabajo estable y, por supuesto, a largo plazo. Así que respondí rápidamente. Dudé por un momento cuando supe que iba a ser contratado por el gobierno y tenía aún más preocupaciones con los montones de papeleo y el NDA que me hicieron firmar. Pero en ese momento pensé que podía mantener la boca cerrada por unos buenos días de pago. El único indicio que tuve de que este podría ser un trabajo inusual fue el lenguaje que usó la mujer que me entrevistó. Cerca del final de la entrevista, me preguntó si tenía antecedentes de escacopofobia. Le dije que no tenía idea de qué era eso. Ella me informó que era el miedo a ser observado. Le dije que no, que ese no era un problema, pero cuando la presioné para que me diera más detalles sobre qué era eso y por qué era importante, pareció realmente evasiva. Mencionó que podrían ocurrir sucesos bastante inusuales en torno a este tipo de trabajo. También me recordó que no podría responsabilizarlos por los trabajos que pueda encontrar mientras esté en este trabajo, físicos o de otro tipo. Sí, al demonio. Firmé el contrato. Acepté el empleo, por supuesto, solo que ahora desearía haber tomado esas señales de advertencia más en serio. Después de que me autorizaron a trabajar, me dijeron cuál era el trabajo y se redujo a las siguientes palabras. Necesitaba investigar e informar algo sobre el proyecto Sunrise, que era una exploración del desarrollo potencial de armas nucleares. Esto en la década de 1940. Si esto les suena familiar, es porque fue un experimento hermano del infame Proyecto Manhattan. Los detalles de lo que estaba probando el proyecto Sunrise eran poco vagos y, por supuesto, muy poco claros. Lo que quedó claro fue que después el proyecto se cerraría de forma rápida y silenciosamente después de eso, pues repetidamente no logró producir los resultados significativos y después de una multitud de pruebas, el archivo fue cerrado. Y por supuesto, era lo que tenía enfrente de mí. Este informe básico y la falta de información puede parecer sospechoso para algunos, pero para mí no fue sorprendente.
He visto verdaderos proyectos ser un desastre y ni siquiera comenzar. Al igual que cualquier emprendedor, pensé que era probable que nuestro gobierno escondiera sus errores bajo la alfombra y en cambio se concentrara en sus logros. La única razón por la que se estaba investigando este desperdicio de dinero, por supuesto, de los contribuyentes, era porque todos los afectados por estas pruebas eran demasiado mayores para preocuparse, o también ya estaban muertos. Estoy seguro de que los políticos que pagaron la investigación aún podrían presumir de un esfuerzo nuevo y renovado hacia la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas y bla bla bla. Todas esas pendejadas a las que estamos acostumbrados a escuchar. Llegué a la ubicación del proyecto en Nevada poco antes del mediodía. Estaba ansioso por ponerme a trabajar. Después de ver el lugar, me di cuenta de que el alcance de la investigación era mucho mayor de lo que había estado pensando inicialmente. El lugar no solo era un par de edificios de investigación olvidados, sino una enorme ciudad fantasma que se extendía por millas. Había restaurantes, suburbios, tiendas de ropa, paradas de camiones, una oficina de correos e inclusive un ayuntamiento. No tenía idea de por dónde empezar. Solo me dieron instrucciones mínimas, una fecha límite y un contador Geiger para mi propia seguridad personal. Comencé con los suburbios, ya que estaba más cerca de donde entré, y desafortunadamente para mí, no había carteles gigantes que me dijeran «Laboratorio del gobierno secreto aquí». Al salir de mi camioneta, noté que la mayoría de las casas parecían tener muy poco desgaste, claro, con la putrefacción seca y el óxido, pero los signos típicos de la vida vivida aquí no estaban allí. Los botes de basura estaban vacíos, la carretera no tenía huellas de neumáticos y no hubo cambios aparentes en las casas desde su construcción. Estaba empezando a pensar que nadie había vivido nunca ahí y que el pueblo realmente nunca estuvo habitado. Sin embargo, me di cuenta de que algo me miraba desde una de las ventanas. Mi corazón se congeló cuando distinguí la forma clara de una persona mirándome directamente. Desde unas pocas casas más adelante, solo eran visibles como una silueta, así que no pude distinguir ninguno de sus rasgos, pero juro que podía sentir, mirándome directamente, de alguna manera, la peor parte. Era que estaba quieto, y me di cuenta de que no era solo una forma, sino varias. Ni siquiera parecían dar señales de respiración. Debo haberme quedado allí durante algunos 5 minutos, teniendo un concurso de miradas silenciosas con aquellas formas. Antes de reunir valor para poder hablar, decidí seguir la ruta profesional, hablando en voz alta y con confianza, pero también con calma para, con suerte, poder tranquilizarlos. «Hey, hola, estoy aquí con un contrato para ver la historia de estas partes. ¿Viven ustedes aquí?» Ellos no dijeron nada. Nada. «Escucha, no soy policía, ni matón ni nada. No tienes que preocuparte por mí. Solo quiero echar un vistazo a mi alrededor». Y bueno, la respuesta siguió siendo nada. Esto no resultó ser muy productivo. Por otro lado, no hicieron ningún movimiento agresivo, así que podría decir que eso fue bueno. Levanté las manos en el signo universal de no quiero hacerte daño y comencé a caminar hacia ellos. Por supuesto, me ponía cada vez más nervioso y este no hacía más que aumentar con cada paso que daba, ya que la forma permanecía completamente inmóvil. Justo cuando pensaba que estaba empezando a correr un riesgo, uno demasiado grande, finalmente pude ver el rostro de la figura. Era un rostro inexpresivo, sin pestañear, como si fuera un maniquí. Y sí, era un maldito maniquí.
Este no era un misterioso extraño fantasma, era solo un trozo de plástico. Cuando terminé de maldecirme por lo cobarde que era, entré en la casa del maniquí para ver qué tipo de broma era esta. Dentro encontré toda una familia de personas falsas, una madre, un padre, un hijo y una hija, por supuesto, de plástico, vestidos con sus mejores galas de domingo. Fue mientras pensaba en lo extraño e irreal que era todo esto, cuando finalmente me di cuenta de la verdad. Este no era el centro de investigación que buscaba y ciertamente no era el lugar donde la gente solía vivir, sino era un sitio de pruebas. Era el sitio del lugar que alguna vez se llamó Toontown. Los Toontown se creó para que pareciera una ciudad estadounidense real, pero estaban totalmente vacías. Por lo que, cuando fuera alcanzada por una bomba nuclear, los científicos pudieran estudiar el efecto que tendría la bomba en ciudades reales. De repente, me sentí increíblemente aliviado de que me hubieran dado un contador Geiger antes de dirigirme aquí. El lugar seguía siendo bastante extraño, simplemente porque era demasiado grande. La mayoría de los Doomtown eran pocas casas dispersas, no más grandes que una parada de camiones, pero este lugar se extendía por millas. Pensé que había una buena posibilidad de que no todos estos edificios fueran solo para proyectiles, e incluso uno podía tener algún registro de lo que había sucedido aquí. Así que decidí ir más allá. Quería tomarlo con calma. En caso de que fallara alguna cosa, quería ser minucioso. Después de pasar por un buen número de casas idénticas y algunas familias de maniquís más, llegué a un restaurante, el primero que había visto al entrar. Era un restaurante de la vieja escuela, con cabinas clásicas de cuero rojo y un mostrador con taburetes. Mirando detrás de aquel mostrador, no vi señales de ningún equipo de prueba oculto, sino que encontré comida en conserva, aunque eso fue casi más extraño. No eran solo exhibiciones falsas, hechas para que pareciese comida, sino bolsas reales de mezcla para panqueques y productos enlatados. Me atreví a abrir una lata de aceitunas para estar seguro. Incluso abrí una lata de aceitunas solo para estar seguro, y aunque seguro ya no era comestible, en algún momento habían sido aceitunas. Pensé que tal vez era un restaurante donde probaron los efectos de la radiación en la comida, pero también revisé otros lugares y también tenían estantes completamente abastecidos. Incluso las parrillas eran reales, tanques de propano conectados y todo. Todo eso parecía demasiado esfuerzo, solo para hacer una recreación bastante increíble. Dirigiéndome aún más adentro, comencé a ver algunos cambios en los edificios a mi alrededor. Muchas de las ventanas se rompieron y las tejas de los techos parecían chamuscadas, e incluso más adentro, los ladrillos y el cemento se agrietaron y destrozaron. Cualquier cosa orgánica se quemó. Fue en este punto cuando comencé a darme cuenta de que este sitio de pruebas podría haber estado activo antes de ser abandonado. Hubiera estado más preocupado por el polvo radiactivo y la lluvia radioactiva si no hubiera sido por mi contador Geiger, el cual se había mantenido casi en silencio el tiempo suficiente para encontrar algo realmente extraño y espeluznante. Fue en ese punto donde encontré las sombras. Bueno, tal vez sombras. No sé si sea la palabra correcta, pero no sé cómo llamar a las imágenes que quedaban cuando algo había sido borrado por completo y había dejado de existir. Había formas negras quemadas en el cemento a mi alrededor, si bien algunos de ellos eran irreconocibles. Muchas eran siluetas claras de lo que alguna vez estuvo allí. Contra un techo bajo había la forma de una escalera, en la acera la forma de una bicicleta y lo más inquietante de todo, la forma
de aquellos maniquíes, los contornos perfectos de la gente que se quemaron para siempre en los edificios a mi alrededor. Mientras asimilaba esto, de repente escuché el ruido que había temido todo el día. Mi contador Geiger comenzó a hacer clic como un naipe en una bicicleta. Si algo tenía claro, es que si no salía de allí, podría asegurarte que tendría al menos 12 nuevos tipos de cáncer antes de que pudiera hacer un buen sprint de regreso por donde vine. Escuché y sentí un estruendo profundo que venía en todas direcciones. Momentos después de eso, el cielo se iluminó como si estuviera en llamas. Es lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve afuera, pero cuando desperté fue como si hubiera retrocedido en el tiempo. Todos los escombros y las marcas de quemaduras habían desaparecido por completo. Los edificios parecían haber terminado de construirse, incluso los escaparates estaban completamente equipados con productos. Hubiera pensado que soñé con toda la destrucción, si no fuera por las sombras que me rodeaban. Aún más inquietante fue el hecho de que solo quedaban las sombras en las formas de aquellas personas, o al menos lo que tenía pensado que eran maniquíes. Las escaleras y bicicletas fueron restauradas, pero esas inquietantes siluetas parecían ser las únicas residentes. Todavía no estaba seguro de si algún tipo de tormenta de radiación extraña me había dejado inconsciente y tal vez soñé con las ruinas. Quizás el aislamiento de este lugar me estaba haciendo perder la cordura. De cualquier forma, no explicaba las sombras. Pero en ese momento estaba tan conmocionado que solo podía pensar en hacer el viaje de 20 minutos de regreso a mi camioneta. Mientras caminaba, mi miedo y paranoia comenzaron a convertirse en vergüenza y más vergüenza. ¿Realmente me iba con el rabo entre las piernas? ¿No se supone que yo era un profesional? Me tomó otros 10 minutos caminar antes de convencerme de dar la vuelta y terminar lo que vine a hacer aquí. Y fue entonces cuando noté que algo había cambiado. Había pasado varias sombras en mi camino de regreso a la ciudad, y más recientemente había visto un grupo de 3 en el costado de una farmacia. Cuando di la vuelta, en esa misma pared, estaba vacía, sin contornos espeluznantes de personas, sin grafitis, sin suciedad que podría haber parecido también de personas. Estaba simplemente vacío. Estaba seguro de haber visto más de esas formas inquietantes, pero todavía no estaba seguro de si mi mente me estaba jugando una mala pasada. No iba a acobardarme una vez más, pero ahora estaba decidido a mantener los ojos abiertos y prestar mucha atención a todo lo que veía. Estaba cerca de anochecer cuando regresé al lugar donde me había desmayado. Aún no hacía frío, pero un escalofrío recorrió mi columna vertebral. De todos modos, los edificios aún estaban en buenas condiciones, pero no había nada que ver u oír, además del polvo en el viento. Nada que se mueva por los callejones, nada que se mueva por las calles, nada. Cuando pensé que realmente estaba solo, algo se movió. Justo cuando miré en los escaparates de las tiendas, apenas vi una de las sombras. Estaba en la pared, donde lo recordaba, pero juro que lo vi deslizarse por una esquina, fuera de la vista. Y ese fue mi punto de ruptura. No importaba si me estaba volviendo loco, si era un cobarde o si no me pagaban. Yo me largaba de allí. Me volví hacia el camión, pero aún podía sentir esas sombras detrás de mí. Pasé de caminar a trotar. Mantuve un ojo en cada esquina mientras aumentaba mi ritmo. En la siguiente cuadra, vi que algo se movía en una de las casas.
Estaba comenzando a entrar en pánico cuando me di vuelta por el callejón más cercano para dar la vuelta a la casa. Todavía podía sentir las sombras mirándome. Cuando miré hacia atrás, mis peores temores se confirmaron. Un grupo de 5 sombras estaban en las paredes del callejón en el que acababa de entrar, todas mirándome con rostros blancos a solo unos metros de distancia. Y a la mierda, comencé a correr. Giré por las calles al azar, solo vi destellos de movimiento cerca de mí. Sabía que se estaban acercando. Llegué, al menos, unas pocas cuadras antes de rodear el gran edificio, hasta una vista que me detuvo en seco. Habían quemadas en la carretera. Deben haber sido las sombras de al menos 30 personas, y todas estaban frente a mí. El grupo de sombras más grande que jamás había visto en un solo lugar. Dejé escapar un breve grito de sorpresa, incapaz de contener mi horror. Una horda de ellos se acercaban a mí mientras me perseguían. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero finalmente fui atrapado por la creciente multitud. De cada callejón, cada avenida, había docenas de personas en forma de sombra, dando bandazos y tambaleándose en mi camino. Debe haber habido un centenar de ellos a estas alturas. De repente, un tono alto sonó desde todas direcciones imaginables. Era como si el pueblo mismo estuviera chillando en mi reacción a mi horror. Caí de rodillas, tapándome los oídos, e incluso si no podía evitar que las formas se cerraran a mi alrededor, quería al menos detener el asalto a mis oídos. Observé con pavor cada vez mayor aquella sombra, junto con las otras detrás de esta. Se acercó a centímetros de mí, y justo antes de tocarme, se detuvo de repente. A medida que se acercaban más y más, hicieron lo mismo. De pie, a solo un respiro, rodearon mi cuerpo acobardado. Antes de que pudiera reaccionar a esto, el estruendo que señaló mi anterior apagón regresó con una venganza, incluso con el asalto en mis oídos de ese horrible chillido y el suelo temblando debajo de mí. Las sombras continuaron rodeándome, bloqueando mi visión, hasta que todo lo que vi fueron ellas. Antes de perderme en la oscuridad, vi una última cosa en el cielo, la cual era fuego. Fuego ardiente que iluminaba el cielo. Una vez más. Esta vez me desperté y me encontré con un mundo familiar y diferente. Volvieron a ser las ruinas de la ciudad, las mismas marcas de escombros y quemaduras que había visto por primera vez. Pero las sombras habían cambiado una vez más. Volvieron a ser formas simples de maniquíes en el suelo, pero todos rodeaban un lugar central, el lugar donde me había despertado. Abandoné esa ciudad lo más rápido que pude y jamás volví. No experimenté ningún otro evento inexplicable después de mi estadía en Nevada, pero tuve tiempo para reflexionar sobre lo que vi ese día. Ese sonido que escuché cerca del final de mi experiencia fue algo que reconocí. No fue un chillido o un lamento, fue la sirena de un ataque aéreo. No había sido capaz de darme cuenta en ese momento, pero mirando hacia atrás, era obvio. Cualquier town habría tenido un sistema de sirenas para advertir de una prueba entrante. El estruendo y la luz también tendrían sentido. Durante aquella prueba, el estruendo sería por la detonación, mientras que una explosión nuclear podría ser tan brillante como el sol. Sin embargo, lo que no tiene sentido es que si vi todo esto, ¿cómo estoy vivo? Mi mejor respuesta para esto son las sombras. Verás, no creo que fueran los restos de maniquíes. Creo que eran personas cuyas almas, de alguna manera, quedaron atrapadas allí, en un momento singular, en un infierno nuclear. No sé cómo viví ese momento, pero creo que me protegieron. Sabían
lo que les había pasado, y querían evitarme la misma suerte. No tengo pruebas de esto, pruebas de que todo esto no es una fantasía mía, pero sé lo que vi. Creo que había gente real en esa ciudad. Por eso he publicado esto, y por eso quiero que la verdad salga a la luz. ¿Alguien más podría saber la verdad? Yo sé que yo no obtendría la verdad preguntándole a mi antiguo empleador. Sabía que eso solo me causaría problemas, así que les dije exactamente lo que querían escuchar. No encontré nada, y no pasó nada con el proyecto Sunrise. Eso es todo lo que mostrarán todos los archivos, y solo tengo un recuerdo que podría probar lo contrario. A veces, cuando estoy solo por la noche, juro que puedo ver mi propia sombra moviéndose por sí sola, aunque solo sea por un momento. Puede que no haya regresado por mi cuenta. Agradezco la voz que narró mi historia.